Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a un programa más de Desafío Agropecuario. Los invitamos para que nos acompañen en estos 23 minutos de programa y hablemos sobre esta rica y deliciosa fruta que es muy apetecida a nivel mundial y que Colombia es uno de los principales productores de la misma, para que hablemos sobre el cultivo del aguacate. ¿Qué ha pasado en estos últimos años sobre este esquema de producción? ¿Cuál es la dinámica? ¿Hacia dónde tienen los mercados? ¿Qué está pasando con el agricultor y productor frente a esta rica y deliciosa fruta, pero que a veces se vuelve un poco compleja y difícil a la hora de producirla? Ello lo haremos en compañía de un amigo, ingeniero agrónomo muy pero muy teso, experto en la materia, quien nos acompañó en diferentes especiales en Desafío Agropecuario hablando sobre ello. Aquí después de 3 años lo vamos a tener de nuevo para que nos cuente qué ha pasado sobre el maravilloso mundo del aguacate. Recuerden, amigos televidentes, que nos pueden escribir al correo electrónico desafíoagropecuario@vivoraltv.net. Recuerden que también se pueden comunicar directamente con nosotros al número telefónico 312-837-5102. Y recuerden que estando en YouTube, Desafío Agropecuario, pueden ver algunos de los programas que hemos emitido hasta la fecha. Esperamos que este especial, hablando sobre las generalidades del aguacate y sobre la actualidad del mismo, les guste bastante y sean todos cordialmente bienvenidos. Giovanni Mora, ingeniero agrónomo experto en el cultivo del aguacate, gracias por estar de nuevo con nosotros en Desafío Agropecuario. Después de cerca de casi 3 años, ¿sí o qué? Bienvenido. Sí, ya hace ratico que no hablábamos, Daniel. Muchas gracias por invitarme. Para nosotros es un placer, hermano, tenerlo aquí en Desafío Agropecuario de nuevo y para que hablemos específicamente sobre el cultivo del aguacate, un tema que usted maneja de pe a pa, para que nos hable inicialmente sobre qué ha pasado con este esquema de producción agrícola que hace 5, 6, 7 años se posicionó muy duro en la región del oriente antioqueño y quizás en el momento, pero que ha sufrido una serie de cambios y modificaciones hasta el punto de que si bien el aguacate Hass específicamente batió récord en exportación el año pasado, los campesinos vienen pasando unos serios apuros y dificultades frente a este esquema de producción. Cuéntenos, ¿qué ha pasado con este esquema de producción tan importante? Bueno, Daniel, desde la última vez que hablábamos, el cultivo realmente era un negocio excelente, ¿cierto? La gente decía el oro verde. Hoy en día las cosas ya han cambiado muchísimo. Desde eso pues sucedió la pandemia. Ese fue uno de los puntos, digámoslo así, de partida. Ya la disminución de la rentabilidad y de todo el negocio del aguacate, porque pues los insumos empezaron a subir mucho. La guerra Ucrania-Rusia agravó porque muchos de los ingredientes de los abonos, por ejemplo el nitrógeno, lo que es la urea, venía de por allá, el potasio, el azufre. Entonces los abonos, muchos subieron al 100% de su valor. Entonces eso bajó mucho la rentabilidad del cultivo. Con eso empezaron los cultivos a bajar calidad, porque ya hubieron cultivos, inclusive nos contaban exportadoras que solamente hacían 2 abonadas al año. Entonces 2 abonadas, después de hacerlo en algunas cada mes o cada 2 meses, eso fue una cosa pues muy nefasta para la calidad del cultivo, teniendo en cuenta que Colombia tenía problemas de calidad que se agravaron más pues con esta situación. ¿Qué hicimos? Buscamos como la solución, ¿cierto? Yo siempre he dicho que la solución hay que darla porque pues crisis ha habido en todos los cultivos. Empezamos a buscar alternativas de fertilización, alternativas pues más económicas. Resulta que sí las habían y eran abonos al precio normal, digámoslo así, de ese entonces, pero la gente no las conocía. Hicimos una investigación, en ese momento está en escritura con Senova y el SENA de acá del Oriente, donde hicimos una comparación de fertilización química tradicional con los abonos pues, que estaban costosos en su momento, porque ahorita ya se estabilizaron, y abonos orgánicos de marcas comerciales. Entonces contactamos a 6 empresas. Estas 6 empresas, cada una se hicieron análisis de suelos. El ensayo se hizo en un colegio de Abejorral, en la institución Manuel Canuto Restrepo, un colegio rural que tenía cultivo de aguacate. Entonces allá se le propuso la investigación al SENA, el SENA dijo listo, hagámosla. Le dijimos a 6 empresas que tenían abonos, marcas comerciales nacionales, no
ninguna, Importada. una sola importada. Entonces dijeron, listo, yo hice el plan de fertilización. ¿Usted lo hizo? ¿Usted? Sí, y con esas 6 marcas, 6 empresas que dijeron, listo, hagámosle, hicimos el ensayo. Resulta que el aguacate salió de igual tamaño, según lo que nos dijo pues ya Senova, de mejor calidad. También ellos hicieron pruebas de organolépticas, entonces la gente al consumir el aguacate orgánico, fertilización orgánica 100%, decían que tenía mejor sabor y que duraba más pues en anaquel, ¿cierto? Entonces los resultados más o menos a finales de febrero los tendremos. Va a ser una investigación pues pública porque es del SENA, en asocio pues con nosotros, Agroasesorías de Colombia, y vimos que sí había alternativas, sino que la gente no las conocía porque la gente ya estaba acostumbrada a utilizar marcas químicas, de síntesis química, y las marcas comerciales, ¿cierto? Que había, que el DAP, que la urea, que el 10-20-30, entonces sí habían alternativas. Ya en este momento, entonces, ya en el tema del cultivo como tal, debido a estos factores, debido a que el precio del aguacate no ha aumentado. Yo en el 2019 vendía aguacate a 4.000 pesos y hoy en día está lo mismo. El promedio a 4.000, 5.000. Cuando hubo auge, hubieron fincas que vendieron a 6.000, 7.000, entonces la gente se acostumbró a vender a ese precio. Hoy en día, entonces, el cultivo ya vender a 5.000, a 6.000 ya es muy poca la finca que puede lograr esos precios, 4.000, 4.500, entonces los insumos de todas maneras entonces, los insumos subieron. Sí, subiendo permanentemente. Los plaguicidas subieron, esos no han bajado pues así. Los herbicidas como el glifosato ha bajado ya mucho, ya está como estable, pero hay otros insumos que todavía están siempre costosos. Entonces las fincas hicieron algunas, las que hicieron proyecciones, la mayoría no hicieron proyecciones, pensaban que iban a tener producciones desde el 3.º, 4.º, 5.º año. Y hay fincas en este momento, sobre todo en alturas, a 2.500 metros de altura, fincas de 4 años o 5 años que apenas están empezando a producir. No tenían planificado esa... ¿Y por qué se demoraron tanto en producir? Esa variable. Porque también nos faltaba investigación, ¿cierto? Resulta que en zonas de 1.600, 1.700, 1.800 principalmente, o 2.000 metros, el aguacate sí produce a los 2 años, 2,5 o 3 está empezando a producir. Pero en las alturas de las muchas fincas que hay, por ejemplo en Sonsón, que son a 2.500, el cultivo se demora más en producir. Más demorado. Entonces no es más demorado. Y para estas regiones donde hay los mayores asentamientos de aguacate, Sonsón, Abejorral, toda esta zona del oriente lejano del departamento de Antioquia. Sí, sí, entonces en este momento ya hay muchas fincas que están prácticamente abandonando, porque también hubieron fincas, sobre todo de multinacionales que vinieron de otros países a sembrar a 2.700 metros, con productividades extremadamente bajitas. Irregulares, claro. Si usted dice que digamos que el clima ideal es a 1.500, 1.700, máximo 1.800 metros. Bueno, ahorita para producir más rápido, pues obviamente, sí. Y esta gente a 2.700, hombre, deben de tener consecuencias bastante preocupantes frente a la productividad. Aparte que se retarda, yo creo que la fruta no va a cuajar y no va a ser la misma entonces. Sí, entonces en alturas superiores a 2.500 vimos que se demora más en producir, y que después de 2.600 metros las productividades, fuera que se demora más tiempo, no son las adecuadas. Entonces, en el momento estamos, digamos que de cierta manera, sufriendo un poco con la producción de aguacate a nivel nacional. Antes decía que de pronto la competencia de mercados extranjeros, específicamente de México y Perú, está generando un poco de mellas y caos frente a la comercialización. En este caso puntual no. El punto de flexión fue la pandemia. Y ahí entonces la guerra de Ucrania, el precio de los insumos y la no programación, factores importantes que están predisponiendo en estos momentos a que el sector del aguacate esté pasando por una crisis bastante compleja. Entonces, ¿qué decir, Giovanni, usted que es experto y sabe tanto del cultivo del aguacate, de que en el 2023 las exportaciones de aguacate Hass hayan batido récord? Bueno, esto entonces...
Como hubo un auge hace 3, 4 años, en la siembra, todo el mundo en la siembra, y porque... de la siembra, la producción, Ajá, que estando ahora. Entonces veíamos, yo tengo un ejemplo que lo menciono mucho, de un productor de 300 árboles de aguacate, 1 hectárea prácticamente en Sonsón. El hombre en cada cosecha sacaba 30 toneladas y las vendía a 6.000 pesos. Entonces si uno multiplica 3 por 6, 18, 180 millones en 1 hectárea, entonces, y los gastos de este señor, 25 millones de pesos para sacar las 30 toneladas. Entonces ganar 150 millones en una cosecha de 1 hectárea es sí, esto es una rentabilidad muy grande. Entonces hubieron muchos casos, le cuento solo ese, de mucha gente que consiguió pues dinero en su momento y hizo sus cosas. Entonces eso hizo que mucha gente empezara a sembrar. A sembrar, ¿cierto? Entonces ahorita crecieron las exportaciones, claro, porque hay mucha gente que tiene sus cultivos. A sembrar al ver esa rentabilidad del vecino, pero en ese momento, hace 3 años, pero como no se programó y no estaba pensado todo esto que está pasando, esta coyuntura, son las producciones que se estipulan de 3, 4 años atrás. Eso, entonces las fincas, por ejemplo, una finca que esté a 2.600 metros, así sea una finca grande que saque 10 toneladas, tiene que vender la fruta. Entonces, como aumentó área, hay más producción, pero las fincas no, muchas de las fincas no son rentables como se espera. No tienen las productividades adecuadas, eso es lo que está pasando. Hasta el punto entonces de que, me lo decía detrás de cámaras, muchos agricultores grandes de aguacate en Sonsón estén decidiendo abandonar sus esquemas de producción. Sí, y no solo en Sonsón, yo estuve hace como 3 meses en el eje cafetero, allá llegó Camposol, que es la empresa más grande aguacatera del Perú. También está con crisis, pero el caso de ellos fue por el tema de suelos. Porque también otra de las cosas que se dijo es que el suelo, cualquiera puede servir para aguacate, ¿cierto? En ese momento ya sabemos que el suelo tiene que ser muy arenoso para que el cultivo sea bueno. También seco, ¿cierto? Y muy arenoso. Inclinado el terreno, más bien arenoso. Y muy arenoso porque hay un municipio aquí en el oriente, Granada. En Granada la mayoría de las aguacateras ya cayeron por el tema de suelos, porque son suelos extremadamente arcillosos, con unas condiciones de baja fertilidad, con baja cantidad de materia orgánica, con aluminio. Entonces en Granada, es de los municipios de acá del oriente que ya más cultivos se han abandonado por estas situaciones. O sea que quizás en el momento el agricultor con mucho ímpetu, con mucho cariño, mucho amor, sembró su esquema de producción, pero a raíz de todas estas características en particular que requiere, que son importantes para el aguacate, la producción y la durabilidad del cultivo no fue la esperada y por ello entonces ya tiende a decaer el esquema de producción. Sí, tiende a decaer, ¿cierto? Pero de todas maneras yo pienso que, como le dije al principio, la solución hay que buscarla. Sí está, y sí está, porque hemos visto cultivos que son muy productivos. Entonces, ¿qué están haciendo de diferente a lo que no hacen los demás? Yo hablo mucho de este tema, que es administrar su cultivo. Entonces, la semana pasada hablaba con un agricultor de una finca, él mencionó algo, una frase importantísima. Dijo: Giovanni, es que los cultivos, cualquier cultivo que sea, hay que administrarlo disciplinadamente. Eso es clave. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno programa 6 abonadas, se deben dar las 6 abonadas en su momento. No, es que hice 4 porque otra de las dificultades que tenemos, mano de obra, no tenía quien me abone. Entonces, no, hay que buscar como la estrategia de tener como poderle hacer al cultivo todo lo que se necesita para que marche bien. Y si tenemos buenas productividades, ya hemos hecho cálculos, el cultivo puede ser muy rentable, así sea con precio de 4.000 pesos. Hay que administrar. Hay que administrar. Bien, amigos televidentes, hoy en Desafío Agropecuario en compañía de Giovanni Mora, ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional, experto en el cultivo del aguacate. Lo hemos tenido en diferentes especiales en Desafío Agropecuario. Hace por ahí 3 años que no nos acompañaba. Lo invitamos hoy para conocerle un poco sobre la actualidad del mundo del aguacate. Un esquema pues, muy interesante, muy bacano, muy chévere. Y sí que es cierto que es interesante el aguacate en el plato, sí o no, delicioso. Pero que en el momento, como él muy bien lo especifica en este primer bloque de Desafío Agropecuario, hombre, está pasando por una crisis bastante compleja y bastante delicada. Diferentes factores que el punto de quiebre fue la pandemia, pero que, como él muy bien lo menciona, la guerra en Ucrania, el alto precio de los insumos, de pronto la irregularidad en el manejo e inclusive también la dificultad en la mano de obra
han sido factores determinantes para que hoy por hoy el mercado esté pasando por una crisis bastante compleja y difícil. Vamos a ver entonces qué depara. Como él muy bien lo expresa, hay soluciones, hay alternativas de solución, no nos podemos caer en el problema y hay que tener presente, Giovanni, que el campesino es muy resiliente, muy teso, muy sagaz, muy inteligente y hombre, pues a esto le tiene que buscar una solución. Lo más importante, como lo menciona él y lo ha debatido y hablado ya con sus amigos agricultores, es que, hombre, hay que sentarnos a administrar nuestra finca como una empresa. Hay que ser muy juiciosos, muy meticulosos y muy cuidadosos. La agricultura, sin lugar a dudas, Giovanni, hoy en día no es como hace 20, 30 años, donde el campesino lo que cogiera con la mano y esparcía el abono para porcar, por ejemplo. Lo que midiera más o menos la copa, le echaba la bomba y a fumigar y vámonos. Creo que aquí hay trips, creo que aquí hay colaria, creo que aquí hay o aquella enfermedad y apliquemos esto porque el vecino, porque el amigo, porque el dueño de la tienda agropecuaria o porque fulano me dijo y entonces lo hacíamos. Y nos daba resultado quizás, en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque no había una incidencia y presencia de tantas enfermedades, porque los insumos no eran tan costosos, entonces se podía tener un margen de error mucho más amplio sin afectar los costos de producción. Hoy en día ya no, o me equivoco, yo soy médico veterinario, hermano, pues de esto poco sé, pero más o menos que uno lo creo que ahí es donde está el problema. Ya el margen de error no es tan amplio en la agricultura por diferentes factores que usted acaba de mencionar y hace que nosotros entonces sí o sí, si tenemos papa, maíz, frijol, alberja o como en este caso puntual aguacate, tengamos que ser administradores de esa empresa. Así es, Daniel, y en el año 2022 tuvimos una dificultad demasiado grande que muchos nos dimos cuenta que fue la cantidad de agua que cayó. La pluviosidad. Sí, eso también otro factor determinante para que estemos en una crisis ligera del aguacate. Entonces, en el 2022 cayó muchísima agua que no esperábamos y eso hizo de que muchos cultivos no tuvieran la productividad porque al caer mucha agua la flor se pudre, la flor se cae, entonces no hubo cierto. Eso lo pagamos ya en el 2023, muchos cultivos no tuvieron cosecha de mitad de año. No tuvimos, ahí estuve yo también, que no sacamos cosecha a mitad de año y a finales del 2023 y ahorita pues los cultivos tampoco tuvieron mucha cantidad esperada por esa lluvia que cayó en el 2022. Me dice un amigo que el aguacate nacional ha tenido muy buen precio. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, entonces la crisis del aguacate Hass, ¿cierto? Colombia no es consumidor de aguacate Hass. Al colombiano promedio le gusta el aguacate grande. Le gusta el aguacate grande. Aunque el fin de semana conversé con un comercializador de Bogotá, él me decía que en Bogotá ya la gente está acostumbrándose a comer aguacate Hass. Pero en general en Colombia se consume ese aguacate grande, ¿cierto? Este aguacate se ha tenido una buena aceptación. ¿Por qué ha aumentado la cultura en el consumo del aguacate o qué? Y porque ya sabemos que no solo el aguacate se consume con los frijoles ni el sancocho, sino que también se puede hacer en guacamole, buenas de presentaciones que endulzan el paladar y atraen a ese consumidor, ¿o qué? Han salido varios subproductos de aguacate, aunque la mayoría se hacen con Hass, pero como hubo muy poco aguacate Hass, digámoslo así, entonces el nacional tuvo una buena aceptación para el consumo en todo el país y ya hemos hecho cuentas también de que el cultivo de aguacate diferente al Hass puede ser más rentable porque produce el doble, porque el aguacate sale más grande, e inclusive el manejo es más fácil, digámoslo así, porque los agricultores... Exigente, es que el mercado es muy exigente, ¿no? El agricultor que tiene 2 clases o más dice, no, es que yo el Hass tengo que cumplir con una serie de requisitos, el otro aguacate lo cosecho de una manera más fácil, me produce hasta el doble de lo que me produce el Hass, el aguacate es más grande, entonces han hecho cuentas y sale más rentable producir otros tipos de aguacates diferentes al Hass. Bueno, entonces, en estos momentos, 2024, comienzos de este presente año, crisis del aguacate. Hay una crisis por diferentes factores, pero el 2023 batió récord en venta, en exportación de aguacate Hass porque aumentaron las producciones, pero la rentabilidad ha sido muy irregular, aunque hay campesinos que dicen que les fue bien, pero también, como usted lo dice, primero porque de pronto tuvieron buena aceptación de la fruta Hass en el exterior y se la pagaron relativamente buen precio, otros porque
dieron rendimientos no esperados dentro de la producción, a sabiendas de que abonaron de forma irregular o abandonaron un poco el esquema de producción. Entonces, claro, como mermaron los costos de producción y vendieron bien porque corrieron con suerte, entonces les fue bien económicamente. Y también tener presente que el aguacate que se comercializa a nivel nacional, el aguacate nacional, ha tenido un buen precio. Nos dice usted, frente al estudio y la investigación que realizó con respecto a la fertilización, ¿cierto?, del aguacate, ¿hay otras alternativas entonces para enfrentar las cosas? ¿Qué es lo que le pasa al campesino que no las explora? Yo pienso que no es tanto del campesino, sino de la divulgación, ¿cierto? Que la gente no conoce las otras alternativas que hay, y también hay reacios al cambio. Porque muchos dicen, yo abono con esta marca comercial química y me ha dado buenos resultados. Inclusive ahorita tengo fincas que dijeron, no, yo voy a abonar solamente con esta marca X química, me va bien. Ya vieron que no es lo que se esperaba, ¿cierto? Sino que hay que hacer, hay que explorar diferentes formas de fertilización, y ya tenemos que salirnos como del esquema solamente químico. Debe ser químico, orgánico, y también trabajar el tema de microorganismos del suelo, que es muy importante para el aumento de las productividades. Bien, amigos televidentes, soy un desafío agropecuario, como les decía un momento, hablando sobre lo que ha pasado, actualidad del cultivo del mundo del aguacate, en compañía de Giovanni Mora, ingeniero agrónomo y un experto en esta materia. Y para finalizar en este primer especial, porque quiero que nos acompañen un segundo para que hablemos sobre plagas y enfermedades y algunas generalidades sobre el cultivo del aguacate, porque la gente dirá, sí, muy rico el aguacate, lo conozco, pero en el plato, en la cuchara, pero bueno, ¿qué es el aguacate? ¿Originario de dónde? ¿Cómo se siembra? ¿Qué factores facilitan y predisponen una buena producción? ¿Qué factores no facilitan y predisponen una buena producción? ¿Cierto? ¿Cuáles son las plagas y enfermedades que más afectan a los cultivos? ¿Cómo podemos contrarrestarlas? Para finalizar, hombre, ¿qué ha pasado con el aguacate desde el punto de vista tecnológico? Dígame, ¿qué variedades han surgido? ¿Qué investigaciones, aparte de la que usted hizo con el SENA y con su empresa, se han realizado ahora últimamente? Que uno diga, no, es que salió esta tecnología, mira, es que salió esto, salió aquello, salió este producto, salió esta vaina que ayuda a mejorar la productividad. ¿O estamos muy limitados? No, sí están llegando nuevas tecnologías, aunque pues son poco asequibles al pequeño productor, ¿cierto? Más que todo son para los grandes, pero sí, en este momento ya hay varias empresas que están vendiendo sus herramientas para monitorear cultivos. Entonces, sí, ya... ¿Cómo es eso? ¿Monitorear desde qué punto de vista? Monitorear desde el punto de vista en que en el celular uno compra la aplicación, la instala en el celular, y desde ahí sale a monitorear el cultivo, a ver qué plagas hay, ¿cierto? Entonces, eso es muy bueno porque ya eso le llega al software a un software, y le llega a los propietarios, al mismo celular. Entonces ellos pueden ver en tiempo real. Yo asesoro una empresa donde los dueños están en Europa. El monitoreo en el cultivo se hace a diario. Lo hacen los trabajadores y le llega la información al propietario en Europa. Nos llega a nosotros acá, pues a mí como técnico, y a ellos también en Europa, están viendo a ver qué problemas de plagas, enfermedades hay en el... Va pasando con el celular y me imagino que con la cámara va registrando todo lo del árbol también. No tanto con la cámara, sino que la persona que hace el monitoreo debe conocer muy bien las plagas. Entonces dice, aquí encontré ácaro, ya la va digitando en el celular. La va digitando, entonces a nosotros nos llega la información a un mapa. Eso es algo que muchas fincas lo están empezando a implementar, no solamente para el tema de plaga monitoreo, sino para todo, hasta para el tema de rendimiento de trabajadores. Entonces se puede ver que el trabajador está por aquí, por allá, qué está haciendo, ¿cierto? Entonces, y para el tema de inventarios, de manejo de insumos, que eso es también algo delicado en las fincas grandes por la cantidad de insumos que manejan. Entonces eso. El tema de los drones, ya en este momento tenemos drones para fumigación en fincas grandes. No ha sido muy acogido para el tema de plagas como la arañita, porque por ejemplo la arañita está acá, pero si un dron pasa fumigando, la arañita por debajo se mete adentro. En vez de la hoja, ¿cierto? No le cae el producto. Eso. Importante. ¿Qué otra investigación? Otra de las que ha salido también ya es el tema de materia seca con infrarrojo que apunta al aguacate. Antes teníamos que coger el aguacate, hacerle una prueba de materia seca, pasarlo. Sí, que cortaron rodajas en el microondas, etcétera, etcétera. Hoy en día ya existen aparatos que usted apunta al aguacate, a la fruta, y ya sale el porcentaje
ahorita en el segundo programa explicamos qué es eso. Dani, venga, para finalizar, un minutico rápidamente. El Oriente, ¿cómo está? ¿Se sigue produciendo mucho aguacate en Sonsón, en Abejorral? ¿Cómo está Marinilla, Guarne, La Ceja, Río Negro, El Carmen, Santuario? Bueno, Oriente cercano, pues, los cultivos que son pequeños, que son manejados por agricultores, continúan. Los que han sido manejados por, digámoslo así, personas que compraron una finca con poquitos árboles. Inversionistas, por así decirlo. Pero de áreas pequeñas, más bien ya han decidido dejarlo o producir muy poco, o algunos han hecho lotes de su finca. Parcelado la finca. Parcelado para venderla por lote, ¿cierto? En Sonsón la situación es preocupante, lo mismo que en Abejorral, porque muchas fincas grandes, debido a las bajas productividades, las están abandonando. Granada también, San Vicente, entonces está llegando ya una que otra empresa inversionista, no era como antes que había un auge de comprar tierras, sembrar y eso, no, ahorita ya hay muy pocas empresas que están dedicándose a este tema. Importante, amigos televidentes, sin lugar a dudas, hay que analizar muy bien el área donde vamos a implementar el esquema de producción para no meter las patas. Creo que en Sonsón y en Abejorral lo que está pasando es que se decidieron a sembrar a topa tolondra sin identificar las condiciones medioambientales, topográficas, geográficas, y eso conllevó a que a la vuelta de 3-4 años, donde sea la producción, que es bien retardada de hecho, los rendimientos productivos sean muy pocos, y eso es lo que está conllevando a la quiebra. Yari, venga, acompáñame entonces en un segundo especial, ¿le parece? En Desafío Agropecuario, para que hablemos sobre cultura aguacate, porque es un tema muy amplio. Yo sé que los televidentes están amañados ahí tras los televisores ahí en sus casas, hombre, aprendiendo sobre el mundo del aguacate. ¿Le parece? Claro que sí, Daniel. Muchas gracias, hermano. Con mucho gusto. Bien, amigos televidentes, esperamos que este primer especial hablando sobre el cultivo del aguacate les haya gustado un poco. Los invitamos para que nos acompañen en un segundo especial y hablemos ya un poco sobre generalidades, ¿cierto? Pero de la fruta, del producto, qué aspectos importantes hay que considerar para yo sembrar este esquema de producción, y más allá de ello, algunas plagas y enfermedades que son muy, pero muy nefastas en este esquema, que lo pueden afectar. Y en compañía de este parcero, que es todo un teso, pues nos hable también sobre, hombre, algunos tips y conceptos importantes para poder contrarrestar estas plagas y enfermedades. Así que los invitamos para que nos acompañen dentro de 8 días. Diciendo más, nos vemos en una próxima emisión de Desafío Agropecuario. Chao, chao.